A medida que nos sumergimos en la narración de la duradera lucha de Ucrania por la soberanía y la supervivencia, las complejidades de este conflicto se hacen cada vez más evidentes. No se trata solo de una historia de confrontación militar, sino de una profunda exploración de la resistencia, la identidad y el espíritu inquebrantable de una nación decidida a forjar su propio destino en medio de la adversidad. La saga del caza F-16, central en las recientes reivindicaciones ucranianas, se erige como un poderoso símbolo del desafío del país frente a unas probabilidades abrumadoras. Sean o no ciertas las reivindicaciones, la historia del F-16 resume los temas más amplios de innovación y adaptación que definen el enfoque ucraniano de la guerra moderna. Nos desafía a reconsiderar los límites del ingenio humano y las proezas tecnológicas en un mundo en el que los límites entre realidad y percepción son cada vez más difusos. En el centro de esta narración están las historias humanas que surgen de los frentes de Ucrania. Estos relatos personales de soldados que se enfrentan a recursos insuficientes, civiles que soportan las implacables dificultades de la guerra y familias destrozadas por el conflicto, nos recuerdan conmovedoramente el coste humano que conlleva. Nos obligan a mirar más allá de los cálculos estratégicos y las maniobras geopolíticas y a conectar con la humanidad compartida que nos une a todos. Detrás de cada titular y estadística se esconde la realidad de personas cuyas vidas han cambiado para siempre por las mareas de la guerra. Los retos de reclutamiento a los que se enfrenta Ucrania ponen de manifiesto el delicado equilibrio entre las necesidades militares inmediatas y las repercusiones sociales a largo plazo. La decisión de ampliar los esfuerzos de reclutamiento a la diáspora refleja un pivote estratégico, destacando la necesidad de unidad y de una identidad nacional cohesionada en medio de la dispersión global. Este enfoque plantea cuestiones fundamentales sobre la pertenencia y el deber, sobre los lazos que unen a los individuos con su patria y las responsabilidades que conlleva la ciudadanía, especialmente en tiempos de crisis. Desde el punto de vista económico, el prolongado conflicto ejerce una presión considerable sobre los recursos y las infraestructuras de Ucrania. Los problemas económicos resultantes amenazan no solo la recuperación inmediata, sino también la estabilidad y el crecimiento a largo plazo. Las secuelas psicológicas del conflicto, especialmente en las generaciones más jóvenes, suponen un profundo desafío para el futuro de la nación. Las cicatrices de la guerra corren el riesgo de moldear una generación definida por el trauma y la incertidumbre, pero en medio de estos desafíos sigue habiendo un rayo de esperanza, testimonio del espíritu perdurable y la resistencia del pueblo ucraniano. A escala internacional, el papel de la comunidad internacional sigue siendo crucial. Las decisiones que tomen los líderes mundiales, las muestras de solidaridad de las naciones y el compromiso colectivo de fomentar el diálogo y la diplomacia influirán significativamente en el resultado de este conflicto. La respuesta de la comunidad internacional tiene el potencial de apoyar el camino de Ucrania hacia la estabilidad y la paz, ofreciendo la oportunidad de un futuro mejor. Al concluir esta exploración, recordamos el poder del compromiso, la empatía y la educación para dar forma a un mundo más informado y compasivo. La historia de Ucrania no es solo un conflicto regional, es un reflejo de la lucha universal por la libertad, la justicia y la dignidad humana. Nos desafía a reflexionar sobre nuestros valores, a cuestionar nuestros supuestos y a considerar el papel que cada uno de nosotros desempeña en la construcción de un mundo en el que la paz no sea solo una aspiración, sino una realidad. Con este espíritu, les invitamos a continuar este viaje de descubrimiento con nosotros. Participe en las historias que importan, contribuya a un diálogo que trasciende las fronteras y únase a nosotros en nuestra búsqueda compartida de la comprensión. Dale a me gusta, suscríbete y únete a una comunidad comprometida con la exploración de las complejidades de nuestro mundo, con curiosidad, compasión y dedicación a la verdad. Juntos podemos iluminar el camino hacia adelante, guiados por las lecciones del pasado y la promesa de un futuro más brillante. Desde luego. Aquí está la continuación de la narración. A medida que nos adentramos en la intrincada narrativa del actual conflicto de Ucrania, queda claro que lo que está en juego va más allá del campo de batalla. La interacción de la dinámica geopolítica,
la resistencia del pueblo ucraniano y la compleja danza de la diplomacia y la defensa convergen para formar una historia que es a la vez convincente y trascendental. Esta narración va más allá del poderío militar o las maniobras estratégicas. Es una profunda exploración de la identidad, la determinación y la inquebrantable voluntad de una nación de labrarse su futuro en medio de la adversidad. La historia del caza F-16, ya sea un testimonio de proeza tecnológica o un emblema de bravuconería aspiracional, encapsula los temas más amplios de la innovación y la adaptación frente a adversidades abrumadoras. Nos desafía a reconsiderar los límites de lo posible y el potencial del ingenio humano cuando nos enfrentamos a retos aparentemente insuperables. Las cuestiones que plantea este episodio obligan a reflexionar sobre la naturaleza de la guerra moderna, en la que la realidad y la percepción, la realidad y la ficción, se ven a menudo difuminadas por la niebla del conflicto. Al mismo tiempo, las historias humanas que surgen de los frentes ucranianos ofrecen un conmovedor recordatorio de los sacrificios personales y las luchas que subyacen a la narrativa geopolítica más amplia. Los relatos de soldados que luchan contra la escasez de recursos, los dilemas morales del reclutamiento forzoso y la carga emocional de la separación de sus seres queridos ofrecen una imagen vívida del coste humano de la guerra. Estos relatos invitan a sentir empatía por quienes están sobre el terreno, instándonos a ver más allá de los titulares y las estadísticas y a conectar con la humanidad compartida que nos une a todos. Al abordar la crisis del reclutamiento, Ucrania se encuentra en una encrucijada, enfrentada al formidable reto de equilibrar las necesidades militares inmediatas con la estabilidad social a largo plazo. La decisión de ampliar los esfuerzos de reclutamiento a la diáspora refleja un giro estratégico que subraya la complejidad de mantener una identidad nacional cohesionada en medio de la dispersión global. Esto plantea cuestiones fundamentales sobre la pertenencia y el deber, sobre los lazos que unen a los individuos con su patria y las responsabilidades que acompañan a la ciudadanía. Además, no hay que subestimar las dimensiones económicas y psicológicas del conflicto. A medida que la guerra persiste, la presión económica sobre Ucrania exacerba las vulnerabilidades existentes, amenazando con deshacer el tejido social y socavar la resistencia colectiva necesaria para la recuperación. El impacto psicológico, especialmente en las generaciones más jóvenes, plantea un reto importante para el futuro de la nación, ya que las cicatrices del conflicto corren el riesgo de dar forma a una generación definida por el trauma y la incertidumbre. Sin embargo, en medio de estos desafíos, sigue habiendo un rayo de esperanza, testimonio del espíritu perdurable del pueblo ucraniano y de su compromiso inquebrantable con un futuro definido por la paz y la prosperidad. La comunidad internacional, al tiempo que lidia con sus complejidades, tiene el potencial de desempeñar un papel fundamental en el apoyo a Ucrania en su camino hacia la estabilidad. Las decisiones que tomen los líderes mundiales, la solidaridad que expresen las naciones y la voluntad colectiva de fomentar el diálogo y la diplomacia determinarán en última instancia la trayectoria de este conflicto y su resolución. A medida que nos acercamos a la conclusión de esta exploración, nos queda una llamada a la acción, un recordatorio del poder del compromiso, la empatía y la educación para dar forma a un mundo más informado y compasivo. La historia de Ucrania trasciende un conflicto regional. Refleja una lucha universal por la libertad, la justicia y la dignidad humana. Nos desafía a reflexionar sobre nuestros valores, a cuestionar nuestros supuestos y a considerar el papel que cada uno de nosotros desempeña en el fomento de un mundo en el que la paz no sea solo una aspiración, sino una realidad. Con este espíritu, les invitamos a continuar este viaje de descubrimiento con nosotros. Participe en las historias que importan, contribuya a un diálogo que trasciende las fronteras y únase a nosotros en nuestra búsqueda compartida de la comprensión. Dale a me gusta, suscríbete y únete a una comunidad dedicada a explorar las complejidades de nuestro mundo con curiosidad, compasión y compromiso con la verdad. Juntos podemos iluminar el camino hacia adelante, guiados por las lecciones del pasado y la promesa de un futuro más brillante. Desde luego, he aquí la parte final de la narración. Mientras seguimos navegando por los entresijos de la actual lucha de Ucrania, las implicaciones de este conflicto
van mucho más allá de los retos inmediatos. La interacción de las fuerzas geopolíticas, la resistencia del pueblo ucraniano y la intrincada danza de la diplomacia y la defensa confluyen para crear un relato convincente y trascendente. No se trata solo de poderío militar o maniobras estratégicas, sino de una exploración de la identidad, la determinación y la voluntad inquebrantable de una nación que lucha por definir su futuro en medio de la adversidad. La historia del caza F-16, se demuestre o no su veracidad, es un poderoso símbolo de la determinación de Ucrania a desafiar las adversidades. Subraya el tema más amplio de la resistencia, la innovación y la búsqueda de la soberanía frente a adversidades formidables. Esta narración nos desafía a explorar la naturaleza cambiante de la guerra, en la que la tecnología y el ingenio humano deben trabajar en tándem para sortear las complejidades del combate moderno. El elemento humano sigue estando en el centro de esta historia. Las experiencias personales de los soldados en el frente, de los civiles que soportan las penurias de la guerra y de las familias destrozadas por el conflicto, nos recuerdan conmovedoramente el profundo coste humano que conlleva. Estas historias nos obligan a mirar más allá de los cálculos estratégicos y las maniobras geopolíticas, instándonos a conectar con la humanidad compartida que nos une a todos. Nos recuerdan que detrás de cada titular de prensa y de cada estadística militar, hay personas cuyas vidas cambian para siempre por las mareas de la guerra. Los problemas de reclutamiento en Ucrania ponen aún más de relieve el delicado equilibrio entre las necesidades militares inmediatas y las repercusiones sociales a largo plazo. La decisión de tender la mano a la diáspora refleja una adaptación estratégica, destacando la necesidad de unidad e identidad compartida frente a la dispersión y la adversidad. Este enfoque plantea cuestiones esenciales sobre la identidad nacional, la pertenencia y las responsabilidades que conlleva la ciudadanía, especialmente en tiempos de crisis. Desde el punto de vista económico, Ucrania se enfrenta a importantes obstáculos, ya que la guerra sigue poniendo a prueba sus recursos e infraestructuras. Las repercusiones económicas amenazan no solo la recuperación inmediata, sino también la estabilidad y el crecimiento a largo plazo. El impacto psicológico, especialmente en la generación más joven, plantea un profundo desafío para el futuro de Ucrania. Las cicatrices del conflicto corren el riesgo de moldear una generación definida por el trauma, pero aún queda esperanza en forma de resiliencia y la posibilidad de reconstruir comunidades más fuertes. Sin embargo, en medio de estos desafíos, sigue habiendo un rayo de esperanza, testimonio del espíritu perdurable del pueblo ucraniano y de su compromiso inquebrantable con un futuro definido por la paz y la prosperidad. La comunidad internacional, al tiempo que lidia con sus complejidades, tiene el potencial de desempeñar un papel fundamental en el apoyo a Ucrania en su camino hacia la estabilidad. Las decisiones que tomen los líderes mundiales, la solidaridad que expresen las naciones y la voluntad colectiva de fomentar el diálogo y la diplomacia determinarán en última instancia la trayectoria de este conflicto y su resolución. Al concluir esta exploración, recordamos el poder del compromiso, la empatía y la educación para dar forma a un mundo más informado y compasivo. La historia de Ucrania es un testimonio de la lucha universal por la libertad, la justicia y la dignidad humana. Nos desafía a reflexionar sobre nuestros valores, a cuestionar nuestros supuestos y a considerar el papel que cada uno de nosotros desempeña en la construcción de un mundo en el que la paz no sea solo una aspiración, sino una realidad. Con este espíritu, les invitamos a continuar este viaje de descubrimiento con nosotros. Participe en las historias que importan, contribuya a un diálogo que trascienda las fronteras y únase a nosotros en nuestra búsqueda compartida del entendimiento. Dale a me gusta, suscríbete y únete a una comunidad comprometida con la exploración de las complejidades de nuestro mundo, con curiosidad, compasión y dedicación a la verdad. Juntos podemos iluminar el camino hacia adelante, guiados por las lecciones del pasado y la promesa de un futuro más brillante.